Hola, y sean bienvenidos a la siguiente parte de esta serie. Sin más desarrollo los dejo con el vídeo. Donde lo dejamos el capítulo anterior, el prota comenta que parece que se acabó. Luego vemos a Daji comentando si la estaban esperando. Y luego vemos a unas chicas que llamando a Daji, le agradecen por haberlas ayudado con su actuación. Luego un empleado comenta que debido a problemas internos, se tomarán un descanso de 10 minutos. Mientras Rami preguntaba qué estaba pasando ahí adentro. Eundeon comenta que realmente, a pesar de su descanso, sus habilidades siguen intactas. Sirin comenta que no estás segura, pero algo grande está pasando ahí adentro. Daji le pregunta al prota qué hay con esa expresión. Si acaso finalmente siente que es asombrosa. Comentándonos el prota que si tan solo mantuviera su boca cerrada. Eundeon comenta que está de acuerdo. No hay ningún rastro de humildad. Los resultados aún no han salido, así que es pronto para hablar. Daji le comenta que hicieron todo lo que pudieron, ahora solo resta esperar. Sorprendentemente, no hay muchos competidores para el rol de Sunee. No hay nada que se pueda hacer, especialmente desde que la señorita Miya está participando. Y mientras los demás se iban, Daji sosteniendo al prota le dice que espere y vean antes de irse. Pasando dentro de la sala, el director Ye-Win comenta que sí, que es verdad, realmente hay una estrella naciente como ella. El director Tae-seok comenta que es literalmente un talento otorgado por Dios, porque la carrera de alguien como ella paró luego de ser una actriz infantil. El director Yi-pil comenta que gracias a Daji, las dos personas junto a ella fueron influenciadas. Casi lo eclipsó la actuación de Ake, pero gracias a Daji fue capaz de recuperarse. La directora Che-yeon comenta que así que fue por eso, comentando a alguien que es más que solo brillar. Su atención emite luz e ilumina el entorno. El director Ye-Win comenta que ella es el tipo de persona más adorable en el set comentando el director Ye-Win entonces definitivamente tienen que elegirla. Después de verla a ella, nadie más le parece buena. Comentando la directora Che-yeon que ese no es necesariamente el caso. ¿Por qué Kwon Miya aún no han aparecido? Un tiempo después, detrás de una puerta, vemos a Daji preguntando si ese grupo era el último. Ella finalmente saldrá ahora. El prota que se encontraba a su lado le pregunta si está bien que espien. Pero antes que nada cómo sabía de ese lugar y cómo consiguió la llave. Respondiéndole Daji que el staff se la dio antes con una sonrisa refrescante. Comentándole el prota que se va a volver loco. Daji le dice que no tiene que preocuparse. Si los atrapan, lo culpará y saldrá corriendo. Diciendo el prota enfadado que qué quiere decir con que no tiene que preocuparse. Que sí es por eso que lo trajo hasta ahí. Cambiando de tema Daji comenta que realmente lo quería ver con sus propios ojos. Ella es la mejor actriz de su edad. Ellos dijeron que ella ya se está haciendo un nombre en el mundo del espectáculo. Comentándonos el prota que ella incluso apareció en festivales de cine famosos el año pasado. E incluso está recibiendo llamadas de directores de todas partes del mundo. Es por eso que es llamada la sirena de la industria del cine. Poseyendo una belleza que está fuera de ese mundo. La cuarta heroína principal de la novela. Kwon Miya. Bueno, ESW es un betón romcom. Así que no solo una, sino todos los personajes son muy bien parecidos. Sin embargo, de todas ellas el personaje que recibió más elogio por su apariencia, sin contar a Daji es Kwon Miya. Viéndola en persona, ahora entiende por qué. Ahora entiende por qué dicen que es una sirena. Incluso alguien como él, si no sabe nada de actuación puede darse cuenta. Así que a eso se referían con atraídos irresistiblemente. Daji comenta que ya ve. Así es como es. Una de las concursantes nos comenta que es ese repentino rayo caído del cielo. Dijeron que era una audición de leer el guión. Y nos comenta que de repente es un ensayo, los cuales abrumador. Y también, porque Kwon Miya está sentada junto a ella. Miya le pregunta qué opina. Su compañera ensartada le responde que ella, pero Miya interrumpiéndola comenta que ya ve. ¿Es eso suficiente? Eso lo responde. No están en condiciones de darle un aliento reconfortante. Y nos comenta, cuando más oscuro es el entorno, más fuerte brilla la luz. Si Daji es del tipo que emite luz a su alrededor, Miya absorbe toda luz que hay con su actuación. Comentando Miya que a pesar de todo, ella se convertirá en la mejor idol. Dejando a los directores sorprendidos. El director Ye-Win comenta que entonces hay un problema. Tanto Daji como Kwon Miya aplicaron para el rol de Sunee. El director Tae-seok le pregunta a Che-yeon cuál de esas dos sería la protagonista. Respondiendo esta que para ella, es definitivamente Kwon Miya. Darle el rol principal a una novata es riesgoso. Mejor déjela tomar el papel de Ake. El director Ye-Win comenta que cree que es lo contrario en términos de pelear por papeles. Comentando el director Yi-pil que si están viendo por toda la película,
es Daji. Pero si solo están revisando el personaje, entonces debe ser Milla. El director Tae-seok comenta que si realmente tiene que comparar Kwon Milla, como debería de decirlo, ella tiene algunos rumores relacionados a su personalidad. Cambiando de escena, el prota nos comenta que, como dijo antes, un betón es solo un betón. En la novela, al menos de un carácter sea un villano, la mayoría de ellas son de buena naturaleza. Pero había una excepción. De pronto vemos a alguien comentando que sea honesto con él, preguntando si le gustaría que le criticaran. Esta persona responde que no es así, comentándole Mia que qué quiere decir con que no es eso, preguntándole por qué si es su manager no le está cubriendo. Debió haber dicho que la audición se retrasó porque llegaron tarde. El prota nos comenta que fue diseñada para hacer un personaje similar a Daji, pero con rasgos contrastantes, para servir como rival. Milla le dice que debería haber llegado a recogerla más temprano, comentándole su asistente que llegó 1 hora antes a recogerla. De hecho la llamó más de 10 veces. Debería haberlo hecho antes. Nos comentan que esa es Kwon Milla, la única en la novela, con una terrible personalidad entre las heroínas, una heroína villana. Milla le exclama que mientras más lo piensa, más furiosa se pone, diciéndole por qué tuvo que audicionar en esa mera, pero cambiando de tema comenta que es Kwon Milla. Hay ciertos de lugares que le llaman por el simple hecho de su nombre. Su asistente le comenta que el CEO personalmente arregló eso. Parece que esa compañía cinematográfica quería utilizar algunos de sus talentos. Milla le pregunta que entonces le está diciendo que solo le están tirando las obras. Su asistente le comenta que el director Ji-pil es bastante famoso, así que, pero Mia interrumpiéndolo le dice que está molesta, ordenándole que cancele todos sus horarios restantes para hoy. Su asistente le comenta que si hacen eso de nuevo realmente serán despedidos, preguntándole qué debería de hacer para que ella se sienta mejor. Milla le dice que traiga un Hwango Hatan y quizás lo pensará. Su asistente le pregunta qué acaba de decir, respondiéndole Milla que un Hwango Hatan, preguntándole si ni siquiera sabe eso, comentándole que es una medicina que solía tomar. Mientras seguían discutiendo, el prota nos comenta que resumido, es completamente lo opuesto de la totalmente buena Daji. Ella en un personaje de villana, totalmente mala. De todos modos, dejando eso de lado, toma una decisión un tiempo atrás. Él ya no se involucrará primero en los incidentes de la novela nunca más. En otras palabras, tratar de tomar el camino fácil es inútil. Eso es lo que quiere decir. Ha sido así últimamente. Incluso si intenta prever el incidente de inmediato, el contenido cambiará, o aparecería un desarrollo completamente nuevo. Así que al final, todas sus preparaciones son en vano. Y termina luchando por el bucle. Bueno, el truco de omitirlo por completo parece funcional. Pero no es un método que pueda utilizar para eventos mayores. Así que ha decidido no hacer nada por adelantado. Solo intervendrá al último momento cuando el peligro real ataque. Ha tomado una decisión, y parece ser la correcta. Aunque, quizás esté bien el involucrarse en cosas menores como esa. Y respondiendo el teléfono comenta, que por favor entreguen eso por ahora. En otra escena, vemos al asistente de Mia preguntando si de casualidad venden Hwango Hatan, respondiendo la dependiente que sí. El asistente comenta que no hay manera de que una tienda de conveniencia venda eso. Incluso cuando lo dice suena extraño, la dependiente entregando el producto dice que son 1000 wons. Comentando el asistente que si de verdad tienen eso y por tan solo 1000 wons. Pasando con el prota, comenta que cuando alguien le pregunte, si le podría por favor darle eso. Y nos comenta que no podía simplemente ignorar, porque es semana y él siempre estaba luchando en la novela. Siempre lo mostraban siendo atormentado y corriendo de un lado a otro. Cree que sintió alguna especie de simpatía al verlo luchar. No podía meterse, pero sí asistirlo porque le recordó mucho a él. Así que él simplemente. Pero de pronto alguien llamándolo lo interrumpe. Siendo esta Milla, que le preguntaba si era parte del staff. El prota alterado nos comenta que de dónde salió. Milla enfadada le dice que le preguntó algo, volviéndole a preguntar si es miembro del staff. El prota responde que verás, pero Mia interrumpiendo le dice que vaya a preguntarle rápidamente al director y regrese, cuando le dirá si pasó, ella está esperando. El prota le comenta que los resultados de la audición no saldrán hoy. Estaban escritos en el anuncio que saldría en la próxima semana. Milla le pregunta de qué está hablando, si acaso no ve que es Kwon Milla. Si está en una audición es obvio que ella pase. Preguntando de qué clase de idiota reflexionaría sobre ella durante una semana. Comentándonos el prota que su carácter realmente sale a relucir. Ella es tan desagradable que en realidad es impresionante.
El prota le comenta que de hecho no es un miembro del staff, es un manager. Milla le dice que debería de haberlo dicho primero, comentando el prota que ella es la que los malentendió. Milla le comenta que así que dice que es un manager, y le pregunta si lo es, comentándole el prota enfadado que qué pasa con esa molestadura. Milla le comenta que no es nada, eso solo que parecía más un acosador que un manager, diciéndole el prota que no intente imponerle su dureza como algo normal. Milla le dice que es solo su opinión, preguntándole cuál es el problema, diciéndole el prota que el problema es que lo está gritando a todo pulmón. Mientras Milla le preguntaba qué acaba de decir, el prota dándose la vuelta nos comenta que lo olvide, lo ignorará, es asquerosa. Milla enfadada le pregunta a qué agencia pertenece, respondiéndole el prota que a la agencia Chorokchan. Milla le dice que no puede tolerar eso, llenará una queja oficial. Unos minutos atrás, vemos a Daji comentando dónde se metió de repente ese tipo. Dijo que iba al baño, pero no está respondiendo el teléfono. De pronto recibe una llamada de Ha-Eun-Yu, que decía que hizo un buen trabajo, lo hizo bastante bien en la audición. Daji le pregunta cómo lo supo tan pronto, respondiéndole Ha-Eun-Yu que lo sabe todo, ahora solo tiene que tener cuidado en el set. Va a grabar con Kwon Milla, independientemente del papel, diciéndole que tenga cuidado. Es conocida por tener una horrible personalidad, diciéndole Daji que lo sabe, es un secreto a voces. Siempre se había preguntado cómo se las arreglaba para salirse con la suya con esa actitud, pero después de verla actuar, hace sentido. Ha-Eun-Yu le pregunta de qué está hablando, si de casualidad audicionaron juntas, respondiéndole Daji que no lo hicieron. De todos modos, lo manejó, ella ya la conoce. Su especialidad es actuar enfrente de otros, pero de pronto, dándose cuenta de algo, le dice a Ha-Eun-Yu que va a colgar, la llamará luego. Y vemos que se topa con la escena del prota y Mia. Daji se preguntaba por qué está ahí, por qué está actuando de esa manera. Parece que está siendo regañado, preguntándose qué rayos está pasando. Volviendo a la escena anterior, el prota le pregunta qué es lo que hará, diciéndole Mia que llenará una queja oficial a través de la agencia, preguntándole qué clase de manager es. Conoce unas cuantas personas que también trabajaban ahí, puede saber mucho de un lugar con solo un ejemplo. ¿Y qué hay de las actrices de la agencia? El prota agachando la cabeza se disculpa, y nos comenta que fue un tonto. No sale nada bueno de discutir con esa persona. Si se equivocó, podría meter en problemas a Daji. Milla le dice que no hay nada de sinceridad en eso. El prota confundido le pregunta que entonces cómo él. Pero Milla interrumpiéndolo dice que se arrodille. Le dice que si acaso no escucho, que se arrodille y lo perdonará. El prota nos comenta que de acuerdo entonces. ¿Cuál es el gran asunto con sus rodillas? Nadie está mirando. Lo hará una sola vez, eso será lo mejor. Pero de pronto, Daji interviniendo le dice que no hay necesidad de eso. Y le da una mirada furtiva a Milla. Milla le pregunta qué está haciendo. Pero Daji le pregunta qué hay de ella. Que le hace al manager de alguien más. Milla le dice que así que ella está a cargo de ese manager tan grosero. Le dice que solo estaba educándolo acerca de la industria. Daji le pregunta si educándolo. Mejor dirá abuso de poder. No es así. Mientras el prota trataba de alivianar la situación, nos comenta que eso es peor que cualquier cosa en la novela. Desde que Daji ya no está en su modo de chica buena, eso se está convirtiendo en una pelea, no como la novela. Mientras las chicas miraban hacia el prota, este comenta que entiende el sentimiento. Él sabe cómo ellas dos están conectadas. De pronto vemos el asistente de Mia diciéndole que al parecer algo pasó. El director dijo que tiene algo que decir. En otra escena, volviendo al caos de la oficina, el director Yi-Pil les pregunta a Daji y a Milla si alguna de ellas ha considerado otro rol que no sea el de Sunee, respondiendo estas que absolutamente no. Quieren interpretar a Sunee, comentando el director Yi-Pil que eso es sorprendente, y comenta que se lo esperaba. La directora Cheyenne comenta que entonces no tendrán otra opción más que tomar una decisión. Entre ellas dos, la más adecuada para interpretar a Sunee es, y dice que dejarán que el público lo elija. Daji comenta que La diosa Idol es una película. ¿Cómo puede el público elegir a la actriz? Comentando el director Yi-Pil que por eso él no está muy convencido con esa idea tampoco. Es más para motivos promocionales que una audición. La directora Cheyenne comenta que ambas deben haber leído el guión original de La diosa Idol. Entonces conocen lo más destacado de la segunda parte de la película. Deben saber la trama del arco del Festival 765. La rivalidad entre Sunee y Anki llega a su punto más fuerte. Y se enfrentan en el famoso Festival de Idols, el Festival 765. En la misma avenida, a la misma hora, actuando en escenarios uno junto al otro.
Compitan para robarse audiencia a la una a la otra. Daji le pregunta si no está diciendo. Respondiéndole la directora Cheyenne que su propuesta es, junto con la audición de Sunee, realmente recrear esa competencia como un proyecto. En otra escena, vemos al asistente de Milla explicándole a su jefe lo antes visto. Mientras era regañado, vemos a Milla pensando lo antes sucedido. Volviendo a ese panel, la directora Cheyenne comenta que por supuesto, no es una batalla entre Sunee y Anki, será una batalla Sunee contra Sunee. Con la cooperación de los organizadores de la Cafesta, no será solo cantar, sino una presentación que incluye un corto segmento de actuación. Daji comenta que así que es acerca de quién pueda traer más audiencia, preguntando si esa será la batalla. La directora Cheyenne comenta que si sucede, será algo incluso más serio, incluyendo directos de YouTube y Twitch. Implementarán un sistema que combine la suma de la audiencia de todos esos. El director Gipil comenta que lo que era solo una audición ahora se siente como una final de un programa de audiciones. El asistente de Milla comenta que eso es ridículo. Milla nunca haría algo como eso. Ella no es cualquier novata, es una de las actrices más cotizadas de la industria. El director Gipil comenta que él tampoco está complacido con eso, parece un evento planeado para circunstancias adultas. La directora Cheyenne comenta que si el plan es aprobado, serán flexibles con el costo de producción. Comentando el director Gipil que la planeación del evento es buena, encaja perfectamente en el tema de las idol. Milla dice que eso es absurdo, tratarla a ella, Juan Milla, como una herramienta para tener una batalla con una novata desconocida. Parece que solo quiere usarla para elevar su perfil, preguntando si hubo algún trato detrás de barbalinas. Tenía el presentimiento, su agencia se veía sucia desde el inicio. Daji restándole importancia comenta que ya que se le ha dado la oportunidad, está lista para darlo todo. Y comenta que parece que su senpai al parecer no tiene tanta confianza. Milla le pregunta qué acaba de decir, diciéndole que está loca. Se está tratando de colgarse de su oportunidad. Es inútil, incluso antes de actuar. La diferencia de popularidad es como el cielo y la tierra. Así que nadie estará interesado en su escenario. Por supuesto, no sería tan vergonzoso si es transmitido en vivo. Daji le comenta que su senpai es tan linda de corazón. Pero si están hablando de vergüenza, no sería vergonzoso para alguien tan popular como ella. No ser capaz de vencer a una novata una batalla de habilidades. Mientras se desataba el caos, la directora Cheyenne comenta que el escenario es bueno, veterana contra novata. Y les pregunta qué harán, acerca de la batalla de presentaciones. Respondiendo estas que lo harán. Un tiempo después, el prota nos comenta que de hecho, no hay ningún problema con esa batalla. Es un punto de la trama que estaba en la novela después de todo. El único problema es que la atención entre ellas es docenas de veces peor. El prota le comenta a Daji que vean el lado positivo. Solo piense que ella está loca y todo. Es una buena oportunidad, así que... Pero Daji interrumpiéndolo le dice que nunca vuelva a hacer eso. Mientras el prota le preguntaba qué hacer Daji le dice que no haga esos chillidos extraños y se arrastre como antes. Si hace eso, su evaluación como manager bajará, así que no lo vuelva a hacer. El prota le pregunta si no es lo contrario. En ese trabajo debe saber cuándo arrastrarse para mantener su reputación. Pero Daji le dice que es suficiente, no soporta verlo actuar de esa manera. Después de todo él es su. Pero vemos que deja de hablar. El prota al notarla le pregunta por qué dejó de hablar. Ya fuera del edificio, vemos que se topan con Milla. Su asistente le comenta que ella estaba en contra de eso hace un momento. ¿Por qué tan de repente? Y mientras aumentaba la atención entre ellas, Daji dándose la vuelta le dice al prota que se apure, no tienen tiempo para eso. Ella absolutamente, no perderá no importa qué. Nos cuentan que una u otra manera, la batalla entre Yudaji y Juan Milla ya había finalizado. No pasó mucho tiempo hasta que apareció la publicidad masiva. Al inicio, hubo algo de controversia, tal y como dijo Milla. Pero cuando mostraron algunos vídeos grabados de la audición, ese tipo de reacciones murieron rápidamente. Y Daji rápidamente se convirtió en el tema de moda. Un tiempo después vemos como Daji es entrevistada por múltiples presentadores. Shirin interviniendo les dice que es problemático hacer eso enfrente de la escuela. Pero los reporteros al darse cuenta que se trataba de Rocentea, proceden a entrevistarla también. Rami interviniendo le dice a Shiri que ella es la más conocida entre todas ellas. Si se para enfrente de los reporteros de esa manera, será fuego amigo. Pero vemos que un reportero comenta que si ella no es la YouTube, la chica del tarot, procediendo a entrevistarla también. De pronto alguien comenta que la disculpen por un momento. Y se llevan las chicas a la azotea. Y vemos que se trataba de una de las sirvientas de Unyeon.
diciéndole esta que hizo un buen trabajo. Daji le dice a Eunyoung que le podría haberle avisado. Y Sirin comenta que eso fue genial, parecía la ninja de un videojuego. Eunyoung comenta que es una habilidad que cualquiera tendría si fuera un sirviente, diciéndole Daji que ni siquiera es eso posible. Y nos comenta que hasta ese momento, era un desarrollo del que estaba consciente. Pasando con el prota Young, el director Yi-pil comenta que pensó que el nombre se le hacía familiar durante la reunión, preguntándole si es esa Park Young-a. Young confirmándoles comenta que escuchó acerca de él en el teléfono, pero no está segura de cuál es el caso. Luego comenta que si le están diciendo que si debería unirse al equipo de escritura de la película. El director Yi-pil comenta que para empezar desde el inicio, pero el director Tae-seok presentándose, les dice que es el encargado del guión. De hecho también estuvo durante la audición. Les cuenta que ese proyecto es la adaptación de una novela a la vida real. Así que, naturalmente, muchas partes incluidas de la dirección, necesitan ser adaptadas. Pero las adaptaciones siempre causan conflictos con la del autor original. Era una condición para firmar el contrato de la diosa Idol, que el autor original la revisaría personalmente. Sin embargo, recientemente el autor original sufrió una lesión y fue hospitalizado. El prota sorprendido pregunta si es una lesión seria. El director Tae-seok comenta que no es nada de eso, simplemente se lastimó la espalda. Pero es una condición crónica, así que necesita cirugía. Por el momento, dijeron que sería difícil trabajar en la producción de la película. Así que la persona que nombraron como sustituto para revisar el guión, fue Park Young. Young algo nerviosa comenta que el autor la eligió, contándoles que ella es solo una estudiante ordinaria. El director Tae-seok le comenta que de hecho, él se hizo la misma pregunta. Dijeron que leyeron su obra y ahí realmente le gustó. Ellos dijeron, Young podría ser una buena sustituta. Insistieron varias veces. Para ser honesto, es una situación un tanto perpleja para ellos. Planeaban esperar a que el autor original fuera dado de alta. El director Yi-pil comenta que debido a la batalla de actuación, se están quedando sin tiempo. Así que por eso le están pidiendo su ayuda. Young les pregunta si realmente le puede ser de ayuda. Respondiéndole el director Tae-seok, que no tiene que preocuparse por eso. No le darán nada muy difícil. Solo será un asistente de escritura, enfocándose en el diálogo de los estudiantes. Comentando el director Yi-pil que entonces lo discutirá más adelante. Chorok-chan dijo que revisaría el contrato. El prota al ver todo lo que está pasando nos comenta, ¿qué rayos está sucediendo? ¿Por qué ese episodio de la novela está involucrado con Young? En otra escena, el prota nos comenta qué rayos está sucediendo. ¿Cómo se vio involucrado Young en el episodio de la diosa Idol en la novela? Obviamente, eso nunca sucedió en la novela. E incluso el autor original nunca lo mencionó. Así que, es solo una coincidencia. Técnicamente, es una coincidencia imposible. El betón de Young podría solamente haber encajado con el gusto del autor original. Y el autor original se lesionó por coincidencia. Siquiera eso tiene sentido. Incluso si fuera a decir una mentira, lo haría mejor que eso. Cualquiera que sea el caso, Young se está involucrando en la novela. Y también en un episodio que claramente involucra peligro. Pero tampoco quiere detenerla. Desde la perspectiva de Young, esto es claramente una oportunidad. No es un betón, está participando en un trabajo profesional. No podría haber una mejor oportunidad para ganar experiencia y construir un currículum. Young interrumpiendo sus pensamientos, le pregunta al prota si puede escucharla. El prota disculpándose le responde que se perdió en sus pensamientos por un momento. Comentándole Young que se dio cuenta. Siempre ha sido así. Siempre que está preocupado, sus ojos se ponen filosos. Diciéndole que más o menos de esa manera. Preguntándole el prota si de verdad se ve así. Young le comenta que aunque se ve diferente ahora, cuando está así es algo genial. Pero es mejor cuando sus ojos están libres de preocupaciones y paz. Es por eso que siempre decía esas cosas cuando lo veía. Comentando el prota que de eso se trataba la macro. Acaba de darse cuenta. Young comenta que en esos días, ese tipo de saludo, ya no puede decirlo más. Así que, lo que está diciendo es, que no vaya a la escuela. Preguntándole si quiere saltársela y salir solo ellos dos. En otra escena, el prota pregunta que dónde están. Respondiéndole Young que está justo más adelante, por ese camino. Mientras el prota se sorprendía por el ambiente, Young le comenta que un mercado nocturno. Todavía es amplia, la luz del día. Pero quería traerlo ahí. El prota le comenta que recuerda que lo mencionó antes. Así que ese lugar es, el vecindario en el que vivía cuando era joven. Respondiéndole Young que aunque llamarlo su ciudad natal es demasiado ya que está en la ciudad. Y pensar en eso ahora, quizás es por ello.
Debido a que es solo un complejo de apartamentos normal, no hay mucho que hacer para cambiar de ritmo. Así que aunque no quisiera, su hermana siempre la trae ahí. Pero gracias a eso, conoció a mucha gente mayor. Algunos de ellos quizás sigan por ahí. Había una persona que era bastante famosa entre ellos. Y tratando de recordarlo, le comentan Prota que de todos modos, ellos estaban allí. El Prota le pregunta que si no lo recuerda. Pero eso es normal, los recuerdos de la infancia son así. Jung le comenta que lo dice en serio, realmente estaba ahí. El tipo era una leyenda en el mercado, conocido como el cazador de fantasmas con cabeza de león. Preguntando el Prota que qué clase de mercado nocturno tiene una persona así. Jung cambiando de tema le dice que esa señora de por ahí quizás la reconozca también. Y acercándose le dice a la señora que su nombre es Jung, y le dice que tiene mucho tiempo sin verse. La señora confundida le responde que sí. Seguro. Comentándonos el Prota que esa es 100% la reacción de alguien que no se acuerda, pero parece que se está obligando a ser educada por su bien. Debe haberla preocupado mucho antes. Y se pregunta si su expresión era tan mala. Pero bueno, eso ya no importa por ahora. Un tiempo después, el Prota dándose una cachetada le pregunta a Jung si está lista. Respondiéndole esta sorprendida que lista para qué. El Prota le comenta que es momento de hablar de temas serios. Incluso la trajo a ese lugar a propósito. Preguntándole si no tiene algo que quisiera preguntarle o decirle. Especialmente con esa mirada tan seria en su cara. Jung le responde que no realmente. Y nos comenta que justo ahora, se estaba preguntando si se vería como una glotona si come más de un takoyaki. El Prota le pregunta si realmente no hay nada. Respondiéndole Jung que realmente solo vino ahí para aligerar el ambiente. Cuando tenga mucho en mente, mueve su cuerpo. Es lo que hace cuando se atora mientras escribe una historia. Si tuviera algo que valiera la pena discutir, ya lo habría dicho. No quiere pretender que todo está bien sin saber lo que está pasando. Ni siquiera quiere decir, todo estará bien, solo relájate. Y honestamente, tiene toda la razón en ser de esa manera. Fue durante el tiempo que Daji fue transferida. Muchos eventos como The Betoons han estado corriendo en solo unos meses. Pero incluso ese tipo de situaciones, él lo ha manejado bien. El Prota le comenta que realmente, y nos comenta que sabe que no es así, pero no puede evitarlo. Siempre termina comparándose con el protagonista de la novela, comentando que alguien como él, pero Jung interrumpiéndolo le dice que deje de menospreciarse de esa manera. Él es más que suficiente. Lo está haciendo bien. El Prota le comenta que lo está haciendo sonrojar. Pero estar con ella, le hace sentir a gusto. Comentándonos que quizás algún día, él realmente. Y le comenta a Jung que podría abrirse acerca de todo. Jung confundida le pregunta al Prota qué acababa de decir. Respondiéndole este que no es nada. Comentándole que acerca de unirse al equipo de escritura. Solo quería decirle, que pelee. Jung sorprendida le dice el Prota que ha regresado. Finalmente tiene esos ojos de pez muerto en lugar de ojos como siempre. Un tiempo después, vemos a nuestros protagonistas tomando una siesta. De repente Jung se despierta, y alterada nos cuenta que se quedó dormida por un momento. Pegados juntos de esa manera. Y luego de cerrar sus ojos por un momento. De repente, toda la vergüenza del día le llegó de golpe. Hasta ahora, estuvo tratando de que el Prota olvidara sus preocupaciones. Estuvo tan concentrada divirtiéndose que no se dio cuenta. Después vemos el teléfono del Prota, que por el sonido se le cae del bolsillo. Y al recogerlo, nos muestran que el mensaje de la alarma dice, el incidente de Quan Milla está por empezar. Prepárate por adelantado. Y curiosa, empieza a desplazarse entre las notificaciones, y nota todos los accidentes que han sucedido hasta ahora. Y a recordar la actitud del Prota de antes, y cómo se ha estado comportando, y mirando al Prota nos comenta que no hay manera. En otra escena, vemos a alguien comentando que los segmentos de esa parte son removidos debido a falta de espacio. Yumin perderá los puntos de encanto que la hace popular. Este buey comenta que si está diciendo que es mejor eliminarla por completo. Ellos no son conscientes en ese punto, pero no pueden evitarlo debido a otros problemas que surgieron. Ella juega el rol de recomendar el Festival 765 a Sunee. Yun le comenta que qué tal si le confían ese rol a otro personaje. Si miran, ha encontrado personajes que pueden reemplazar el rol de Yumin. Y ha puesto todos los momentos posibles en los que se puede hacer. Personalmente, cree que el personaje de Sioula encajaría bien. Hubo una mención en la obra original en la que conoció a Yumin. El director Tae Seok sorprendido comenta que harán que Yumin aparezca en un cameo.
respondiéndole Jung que es correcto. El director Tae-seok nos comenta que en lugar de introducirla vergonzosamente y dañar el encanto del personaje, es mejor eliminarla por completo. Y luego hacerla parecer como un fanservice, eso suena bien. La idea es buena, y ella pensó en eso en tan solo unos días. El director Tae-seok le pregunta al escritor qué opina, respondiéndole este que no está nada mal, agradeciéndole Jung por los elogios. En otra escena, el güey le comenta a Jung que honestamente, estaba preocupado, pero se sorprendió gratamente con ese nivel de trabajo. Pueden encomendarle tareas más serias. Respondiéndole Jung que exacto, y también le gustan los juegos, así que se comunicarán bien. El güey le comenta que acerca de lo que mencionó antes, realmente quiere el autógrafo de Rocentea. Y mientras se despedían, Jung al darse la vuelta, de pronto se le acerca una persona preguntándole si es Park Jung. En otra escena, vemos a Jung que nos comenta que lo ha pensado mucho. La historia del betón está pasando en la vida real. Y el prota sabe lo que está pasando. Mientras más lo piensa, parece la suposición más precisa. Pero ¿qué tan lejos va la historia del betón? Solo los eventos irreales, o desde el punto en el que Daji y las demás se transfirieron a la escuela. Tal vez quizás, incluso Kanglim. No estás segura acerca de ello. De lo que sí estás segura ahora es, Kanglim está luchando solo. Y quiere mantenerlo todo como un secreto. ¿Qué es lo mejor que puede hacer en esa situación? Solo sabe un poco acerca de betoons y juegos. Pero si los eventos que vio en la historia están sucediendo, al menos esta vez, debería ser capaz de detenerlo. Si cambia el guión de la diosa a Idal, puede ayudarlo. Pero es prácticamente imposible en su situación actual. Ser solo un extra en el equipo de guionista no será suficiente. Así que, hará lo que pueda hacer. En otra escena, en la reunión del equipo de escritura, Jung haciendo una reverencia comenta que dará lo mejor, pidiéndoles que por favor cuiden de ella. El director Tae-seok comenta que está encantado de conocerla, diciéndole que no esté tan nerviosa. El güey comenta que es bueno traer algo de energía a esa aburrida sala de reunión. El guionista comenta que si realmente vino, pidiéndole que no sea una molestia, comentando que es mejor ser claro acerca de ese tipo de cosas. Él está ahí porque vio el nombre del director Yi-pil, pero porque trae a un estudiante, además una aficionada. Incluso si el autor original así lo quería, deberían de haberse rehusado. En otra escena, vemos a Na-yoon que le decía al prota que si se encontraba ahí, respondiéndole este que porque llega tarde cuando ella lo llamó. Na-yoon comenta que escuchó que el club de todos los propósitos está participando en la diosa idol. Para Daji-rin, bueno, no hay nada que decir. Shirin-soo y Rami-kyun también van a estar en el escenario de la Kadol Festa juntas. Y Jong-hyun hará un cameo en la película. El prota le dice que espere, no puede concentrarse en esta conversación por esos apodos raros. Cuando todos recibieron esos apodos, Na-yoon le responde que como sea, todas las demás se veían ocupadas pero él no está participando en la diosa idol. Es el único entre los 7. Comentándole el prota que por qué enfatiza diciéndolo 2 veces. Y ser un manager también es estar participando oficialmente en el proyecto. Técnicamente hablando, Jung tampoco está participando como una actriz tampoco. Respondiéndole Na-yoon que eso es cierto, pero cree que por eso parece más preocupada. Ella siente que absoluta y definitivamente debe hacer su parte. El prota le pregunta si le pasó algo a Jung. Respondiéndole Na-yoon que es solo que, se preocupa al verla tan absorta. Ella está ausente hoy por la reunión, pero cuando la vio ayer, ella estuvo absorta en sus pensamientos todo el día, solo viendo su tableta. El prota poniéndose serio, le pregunta a Na-yoon que cuál cree que es el secreto al éxito. Na-yoon le comenta que cuando dice esas cosas así se siente cursi, preguntándole si debería de tomar eso como un segmento de un documental. Comentándole el prota que realmente tiene una habilidad especial para evadir la respuesta. Na-yoon le dice que eso viniendo de alguien con notas promedio. Respondiéndole el prota que en estos días el respaldo educativo no importa. Respondiéndole Na-yoon que eso es lo que la gente que es mala estudiando siempre dice. El prota cambiando de tema le dice que digan que esa es una cita de una persona famosa. La vida es suerte. Na-yoon con una expresión seria le pregunta que a qué se refiere con eso. Si acaso Jung también necesita suerte. Respondiendo el prota que es lo contrario, más bien, es que ella no ha tenido suerte hasta ahora. Originalmente Jung debió debutar hace mucho tiempo. El año pasado, solo fue que su suerte no fue la suficiente. Incluso si los betón no tienen límites en términos de espacio, todavía existe un género específico de Teo si compite en el mismo género con el nuevo trabajador de un autor popular. No es que necesariamente no la elijan, pero la dificultad definitivamente aumenta. Na-yoon le pregunta al prota si se lo podría decir en coreano.
El prota le comenta que si incluso es un trabajo serializado amateur, la terquedad para terminarlo para los fans, la terquedad de no mirar más allá de los sitios populares, no pudo debutar debido a eso, pero ella es fuerte gracias a eso. Nayun le comenta que las películas y los Betón son diferentes. Respondiendo el prota que es cierto. En la categoría de creadoras de historias, Jung no es una principiante. Ella hará más que solo su parte. En otra escena, vemos al director Tae-seok comentando que ahora es el momento de abandonar la parte problemática. En ese capítulo, aparte de un ex-idol retirada, Junmin aparece. Ella es un personaje que soñaba con convertirse en una ídolo glamurosa pero se desanimó. Y luego juega un papel en recomendar el Festival 765 a Sunee. Sin embargo, no tienen tiempo suficiente para asignar ese personaje por ahora. Entonces tienen que comprimir su apariencia en general. El buey comenta que lo repasarán rápidamente con un montaje y lo narrarán, o usar el estándar y explicar a través del diálogo de otro personaje. El director Tae-seok comenta que eso tiene sentido. Eso sería la manera más segura. El escritor pregunta si eso funcionará. Eso no reducirá el tiempo de ejecución lo suficiente. Deberían de cambiar el personaje por completo. No necesariamente el pasado desanimado. Un personaje que dejó de ser Aidal por una razón razonable. Eso debería servir. El director Tae-seok pregunta si eso está bien. En la película, ese personaje solo necesita transmitir las noticias sobre el Festival 765. Y le pregunta a Jung qué deberían de hacer ahí. Jung responde que cree que el personaje debía de ser completamente eliminado. La sala ensartándose le pregunta que si quiere eliminarlo por completo. El escritor le pregunta que si acaso ha leído la obra original. Sin Yumin la participación de Sunee en el Festival 725 no existirá. Además, es un personaje popular debido a sus ilustraciones bien dibujadas. Si la eliminan por completo, no podrá manejar el rechazo de los fans. El director Tae-seok comenta que la escritora aún tiene una voz fuerte. El contrato ni siquiera es con ellos, así que incluso para él, que es el líder de equipo, le es complicado lidiar con eso. Pero sus habilidades son reales, y lo que dice esta vez también es cierto. De pronto el buey comenta que está de acuerdo. En el caso de obras como La diosa Aidal que son adaptadas a películas, cuántos fan originales pueda movilizar determinará su éxito. Jung comenta que eso es exactamente el porqué. Se preparó para ese tema porque creía que aparecería. Los episodios en donde los fans de Yumin reaccionaron bien fueron el 140 y el 151. Ambos fueron cuando la historia pasada se conectaron con el presente. Y volviendo a la escena en donde preguntaban si se llamaba Park Jung. Esta comenta que tiene algo de lo que quiere hablar, preguntándole si tiene tiempo. Y era más que obvio que se trataba de Naari, que le dice que quiere hablar acerca de Kanglim. En otra escena, Jung comenta que con que ella es Naari, diciéndole que es un placer conocerla. Ha escuchado mucho acerca de ella. Daji dijo que la presentaría pronto, pero se terminaron conociendo de esa manera. Naari comenta que también ha oído mucho de ella por su hermana, disculpándose por aparecer de repente de esa manera. Jung responde que no hay problema, preguntando si quería hablar acerca de Kanglim, y si está familiarizada con él, respondiéndole que sí. Él ya ha visitado su casa antes. Jung le comenta que él fue a estudiar para los exámenes con Daji, respondiéndole Naari que es cierto, pero eso no es por lo que está ahí, contándole que ella sabe que ella tiene sentimientos por Kanglim, dejando a Jung sorprendida. Y sonrojada comenta que sí podría ser que Daji, pero Naari para calmarla le comenta que no lo malentienda. No es que su hermana se lo dijera específicamente, es solo que los vio juntos caminando en la calle. Y le comenta que hay una cosa más que ella sabe. Su hermana también tiene sentimientos por él. Ella está enamorada de él. Y le pregunta si ella también lo sabía. Si ha estado mirando desde lejos, no hay manera de que no lo sepa. Pero irónicamente, su propia hermana no se ha dado cuenta. Así que vino a contratarla antes de que sea tarde. Espera de que pueda ayudar a que su hermana no se dé cuenta de sus sentimientos. Un tiempo después, vemos a Naari comentando que eso está delicioso. Ha estado disfrutando de ese pastel de chocolate últimamente. Jung todavía confundida le pregunta qué fue eso de hace un momento. Respondiéndole Naari que es tal como le dijo. No quiere que su hermana se dé cuenta de sus sentimientos. Jung comenta que no lo entiende. Cuando sacó el tema, estaba segura de que apoyaría a su hermana. Naari le cuenta que es algo vergonzoso decir eso al frente de su hermana, en realidad no le agrada el prota. Jung confundida le pregunta que por qué no le agrada. Respondiéndole Naari ensartada que es porque es un completo pervertido. No solo con su hermana,
También se ha estado arrastrándose sobre ella. Siguen encontrándose como si fuera una coincidencia. Incluso la otra vez, dijo que le enseñaría a jugar, pero una cosa llevó a la otra. Y cambiando de tema, le dice que quizás el prota es un playboy, porque solo hay mujeres a su alrededor, comentándole Jung que ella también ha pensado lo mismo. Nahari le dice que de todos modos, como la hermana de Daji no puede aprobarlo, incluso si su hermana se da cuenta de sus sentimientos por un tipo como ese, cree que Daji solo terminará infeliz. Jung le comenta que entiende. Así que es por eso, ella quiere mantenerla en la oscuridad, preguntándole Nahari si no sería eso beneficioso para ella también. Es una oportunidad para eliminar a la competencia. Jung sorprendida responde que no hay manera, y ni siquiera está bajo su control. ¿Cómo podría controlar los sentimientos de Daji a su antojo? Eso es algo que Daji debería de decidir por sí misma. Nahari le comenta que si está preguntando, hay muchas maneras. Ha simulado alrededor de 107 planes diferentes. Uno es explotar el principio de que la distancia física lleva a la distancia emocional. O, inicialmente para entender estar de acuerdo, pero eventualmente provocar una pelea. O provocar sentimientos como la culpa para mantener sus emociones bajo control. Introducir una tercera persona también podría ser un buen método. O redireccionar sus sentimientos hacia alguien más. O crear un punto de inflexión a través de malentendidos, pánico y desastres. A partir de ese momento, la estrategia puede volverse un poco agresiva, pero no hay otra opción. Ha decidido soportar un poco de dolor por eso. Mientras más tiempo esperen, el sufrimiento de su hermana solo se incrementará. No quiere lastimar al prota de ser posible. Pero si llegara a eso, dedicará su cuerpo y alma a reconfortarlo. Pero no tiene que preocuparse. Si ella coopera, pueden terminar eso con métodos relativamente suaves. Por supuesto, su hermana podría darse cuenta de sus sentimientos más rápido de lo esperado. Pero incluso si ese fuera el caso, ha preparado cartas para voltear las cosas. Jung confundida nos comenta qué pasa con ella, preguntándose qué le está diciendo. Nahari entusiasmada comenta que después de todo, el objetivo final de evitar que ella se dé cuenta de sus sentimientos es destrozar la relación entre su hermana y el prota. En otra escena, vemos a alguien comentando que primero que nada, ¿qué clase de lugar es la Cadolfesta? Hyun-yu comenta que desde que las Idol de K-pop hicieron un gran hit global hace algunos años, se ha convertido en parte de la iniciativa ídola nacional apoyada por el ministro de Cultura, en el festival que se lleva a cabo cada 2 años 2 días consecutivos, y la última vez acumuló una audiencia de 300.000 personas, un récord alto. Gracias a eso, el escenario principal es pensando como un escenario de ensueño, que todas las idols sueñan, y para las novatas, es un honor solo participar. Rami comenta que entonces van a participar en un evento de ese calibre. Eunyoung comenta que ese festival es más significativo de lo que pensaba. Sirin alterada pregunta si estarán bien. Queda menos de 3 semanas. Daji comenta que eso es lo que está diciendo. Realmente necesitan de su ayuda en primer lugar. Primero en el escenario de canto y segundo en el escenario de actuación. Solo tienen que tener bien el orden. Nadie dijo que tendrían que hacer una gran actuación durante el acto de canto. Hyun-yu le responde que no, exactamente el por qué quería tirar el dado, es una apuesta. A ese ritmo, es obvio que Daji perderá. Daji le pregunta que si acaso no confía en ella, comentándole a Eunyoung que ella es la que está subestimando a Kwon Milla, entre las actrices de su edad. Ella es la que tiene la base de fans más sólida. Rami comenta que lo buscó después de escuchar los rumores de que Daji tendría una batalla con ella. Los rumores acerca de ella teniendo una terrible personalidad ya se ha generalizado. Sirin comenta que a pesar de eso, ella es popular. Entonces debe ser la increíble unidad de su centro de fans. Comentando Hyun-yu encubrimiento y reproducción multimedia. Su agencia es infame a la industria por ser experta en eso. Han estado usando todo tipo de métodos negativos sobre ellos. También desenterraron el hecho de que Kwon Milla fracasó como una ídol en el pasado. Y lo usaron para levantar su hype. En ese momento, el punto de inicio entre Daji y Milla será demasiado diferente. Incluso si hace una muy buena actuación, la batalla podría decidirse en la parte de canto antes de eso. Daji comenta que entiende lo que está diciendo. Entonces el escenario de canto es el más importante. Comentando Hyun-yu que incluso tienen miembros que pueden utilizar, para que no sean derrotados. Tienen a Eunyoung que recientemente ha sido elegida como Ake, rival en la misma película. También tienen a una YouTube que puede promocionarlos a audiencia internacional. Y lo más importante, Sirin ya está causando revuelo en las redes sociales. No hay mucho tiempo, pero solo tienen que prepararse para una canción o dos, debería funcionar.
las convertirá todas en ídolos reales mediante un entrenamiento intensivo. Así que, sin nada más que añadir, dejen presentarles a su entrenador. Y su entrenador es Kang Lim. Comentando Daji enfadada que porque el prota sería su entrenador. Hyun-yu le pregunta que por qué no. Después de todo es una compañía estilo familiar, siempre hay escasez de personal. La compañía de Eun-young ya ha pasado el programa de formación. Y el prota tiene en realidad una carrera bastante impresionante. Productor, líder, maestro, comandante, conductor, jefe, viajero y entrenador. Sus credenciales son bastante extensas, ¿no es así? Diciéndole Daji si está bromeando, eso es solo en los juegos. Volviendo a la cafetería, Nahari comenta que eso era todo lo que quería decirle. Y le pregunta a Jung qué opina. Jung, disculpándose con Nahari, le dice que entiende lo que está diciendo, pero aún así, eso no le parece lo correcto. Tampoco debería de pensar de esa manera. Especialmente si es por el bien de Daji. Nahari con una sonrisa le cuenta que la verdad es, que ella incluso pensó en acercarse a las otras senpai del club, pero la razón por la que vino con ella específicamente es, porque sentía una vibra similar en ella. Y levantándose, le dice a Jung que lo piense. Un futuro lejano. Kang Lim está con otra mujer que no es ella. ¿Qué futuro tan horrible? Preguntándole si podría realmente soportarlo. Un tiempo después, Nahari se disculpa con el prota. Dijo algo que no sentía, que no le gusta, pero la perdonará, cierto. Todo es por su bien después de todo. Un tiempo después, vemos a nuestras protagonistas practicando la coreografía. De pronto la instructora les dice que ya pueden descansar. El prota le pregunta a la instructora que qué le parece. Si cree que se están acercando. La instructora responde que en general, todas tienen el nivel que se esperaba, excepto por una horrenda personita. Pero la cultura pop es esencial acerca de las ventas. Vender es más importante que hacer buen contenido. Así que desde esa perspectiva, las visualizaciones son alfa y omega. Si tienen eso, pueden sobrevivir como solistas incluso si vienen de un grupo fallido. E incluso si cometen un error al aire, se convertirá en algo positivo. El prota comenta que eso se siente un poco fuera de lugar, preguntándole qué está tratando de decir. Respondiendo la instructora que funcionará de alguna manera antes del límite de tiempo. Incluso si les enseña solo una fracción de lo básico, no lo arruinarán en el escenario. Es más difícil criticarlas cuando las cuatro tienen caras como esas mientras bailan, pero Daji es algo decepcionante. Tenía altas expectativas ya que el director la hypeaba mucho. Pero solo está siguiendo los pasos superficialmente, no está concentrada para nada. Por suerte, aún así es mejor que las otras, así que no debe haber problema. Preguntando si está nerviosa o quizás tiene otra preocupación. Comentando el prota que ahora que lo menciona, puede verlo. La instructora le pregunta si alguna vez le ha dicho que es lento o aburrido. Respondiendo el prota que no tiene atributos como ser lento o aburrido. Preguntando la instructora que si está seguro. Pasando con Rami, esta le pregunta a Eun-young que eso es algo inesperado. Creía que la actividad física sería su debilidad ya que es una noble. Respondiéndole Eun-young que piensa que son los nobles. Contándole que todas esas ideas son solo estereotipos creados por los medios. La realidad es que llevan vidas ordinarias, no muy diferentes a los demás. Preguntándole Rami que qué clase de persona ordinaria va a la escuela en limusina. Le cuenta que su familia también es algo única, pero no hasta ese extremo. Eun-young le pregunta en qué clase de familia creció. Respondiéndole Rami que sería una larga historia si la explicara. Para resumir, un montón de malas personas. Así que, realmente no le gustaría haber nacido en ese tipo de familia. Irónicamente, es gracias a esa familia que tiene habilidades que valen la pena utilizar. Y le cuenta que eso también podría ser una ilusión creada por los medios, preguntándole si es realmente posible filtrar un rumor a los medios. Eun-young le responde que eso dependería por supuesto el contenido y de la evidencia. Preguntándole por qué quería hacer eso. Respondiéndole Rami que estaba pensando tener una primicia exclusiva sobre Kwon Mi-ya. ¿Cómo podrían dejarlo pasar cuando alguien se atreve a insultar a su senpai? Al menos ella no puede ignorar eso. En otra escena, la maestra de Daji le dice que de lo mejor de ella en Kadol Festa. No hay nada que pueda ser como su maestra, pero la apoyará apasionadamente junto a los demás. Dándole Daji las gracias, y le dice que se retirara. Luego, Daji nos cuenta que una vez finalizada la licencia de ausencia, casi inmediatamente será tiempo de las vacaciones. Quizás debería de faltar un poquito a la escuela. Luego vemos a un grupo de alumnos comentando que escucharon que Daji vino a la escuela. Preguntando uno que si deberían pedirle un autógrafo antes de que sea famosa. Otro comenta que mejor olvide el autógrafo, que mejor confiese sus sentimientos.
Después de todo hace un tiempo que le gusta. Daji al escuchar eso comenta que no cree que olvide eso. Y nos comenta que aprecia la intención, pero aún así sería mejor si no se metiera en los asuntos de los demás. Pero bueno, al menos de ese lado, otras personas están llevando la atención. Aunque por ahí, no hay esperanza, están completamente perdidos. Por supuesto, hay una manera de manejar eso. Y mientras saltaba el muro comenta que en el pasado los hubiera complacido a todos. Pero ahora, si no tiene ganas, no lo hace. De pronto alguien saludando a Daji, le comenta que ha pasado mucho tiempo, dijo que hay cerca de 10 personas, contándole que tuvo experiencias similares antes en el pasado, así que lo entiende. Así que, esperarla ahí, resultó ser la decisión correcta. Ese lado tiene el muro de la escuela más bajo. Daji confundida se pregunta quién es ese tipo, preguntándole que qué hay con esa expresión. ¿Cómo de quién es esta persona? Este tipo le cuenta que jugaron partidos doble juntos, si acaso no lo recuerda. Daji nos cuenta que es cierto. Tercer año, presidente del club de tenis. Preguntándose cuál era su nombre. Pero como sea, senpai deportivo. El tipo le cuenta que parece que no se acuerda. Bueno, tiene muchos amigos. Pero incluso así, si sigue yendo de esa manera, no seguirán pasando esas cosas molestas. Así que lo que está diciendo es, ¿qué tal si lo hace su novio? Puede usarlo como guste. Pero Daji rápidamente se disculpa, diciéndole que rechazará cortésmente. El tipo le pregunta que si es por esa persona, preguntándole Daji confundida que de quién habla. Respondiendo el tipo que ya sabe, ese chico del mismo club, un tipo llamado Kang Lim. Un tiempo atrás, Daji se disculpa con Ha-Eun-yu porque le había advertido que fuera cuidadosa, pero antes de que se diera cuenta, ya había confrontado a Kwon Mi-ya. Ha-Eun-yu le responde que no se puede hacer nada, pero es inesperado. Ella normalmente no es así. Si alguien es lo suficientemente decente para entender hablando, no habría hecho eso en primer lugar. Así que simplemente pensó que ignoraría esa molestia. Respondiéndole Daji que es cierto, ni siquiera sabe por qué reaccionó de esa manera. Y nos comenta que cuando escuchó eso del prota, ¿por qué se puso esta molesta? Volviendo a la escena anterior, el tipo le pregunta que si acaso a ella le gusta. Daji ensaltada responde que no es así. Solo quiere concentrarse en su trabajo por ahora. Y acerca del prota, es solo. Pero el tipo interrumpiéndola le dice que está bien, lo entiende. Además, la respuesta está en toda su cara. En otra escena, Daji nos comenta que por qué consideraría al prota. Es imposible. Si fuera al revés, quizás, pero, porque es un nerd como él. De pronto el fotógrafo interrumpiendo sus pensamientos le comenta al equipo que se detengan, preguntando si deberían tomarse un descanso. Sabe que es tarde y cansado, pero concéntrense por el momento. En otro lugar, vemos al prota intentar llamar a Daji, pero esta le dice que se detenga. No quiere que diga nada más. El prota confundido le pregunta qué le pasa, respondiéndole Daji que realmente no quede ningún consuelo, así que mejor lo deje, contándole que fue su error por haber sido descuidada antes. Debido a la diosa Idol, el horario se adelantó. Debería de haber estado más concentrada. El prota nos comenta que ella realmente está preocupada por la diosa Idol, preguntando si es consciente de Kwon Mi-ya. Bueno, considerando quién es la oponente. Pero de pronto desvía su mirada hacia una toalla. Mientras Daji le comentaba que solo la deje sola, de pronto recibe un toallazo. Siendo el prota responsable de eso, Daji impactada le dice que si acaso él. Enfadada le dice que si finalmente perdió la cabeza. Si tiene deseos de morirse, solo tiene que decirle si quiere que lo golpee. Eso es lo que estaba pidiendo. Pero de pronto el prota le comenta que de acuerdo. Finalmente parece ella misma. Sabe que dijo que fuera ella misma por completo. Pero eso de ahora no le queda. Si no quiere escuchar palabras de aliento de un tipo como él, entonces haz lo que quieras. ¿A quién le importa quién es el oponente? En lugar de deprimirse, solo ve y hace un alboroto. Es el tipo de persona que siempre lo logra, de todos modos. Y el prota dándose cuenta de algo, le acerca su puño. Daji confundida le pregunta si realmente van a pelear. El prota igual que confundido le pregunta si no conoce eso. Es algo que pasa seguido en los cómics. Juntan sus puños de esa manera. Significa que de lo mejor. Daji a punto de reírse le dice que eso es, y vemos que simplemente se empieza a reír. El prota confundido le pregunta que cuál es el problema. La gente hace eso en la vida real también. Daji le comenta que está bien, llegarán tarde para la siguiente reunión, así que se apuren. Diciéndole el prota que lo escuche adecuadamente. Daji nos comenta que está realmente perdida. Ella realmente. Pero, eso no puede pasar.
No puede tener esos sentimientos por él. Simplemente no puede. Un tiempo después, nos cuentan que ahora han empezado a prepararse oficialmente para la Cadolfesta. Dahi y su grupo están completamente metidas en la práctica. Y hay muchos otros involucrados en la fiesta. Todos están cumpliendo su papel diligentemente a medida que pase el tiempo. Por otro lado, ya que solo tiene que manejar el horario del grupo. De hecho, ha tenido más tiempo libre que cuando estaba ocupado con el trabajo directivo. Es llamado un entrenador, pero se siente algo incómodo. Es como esos juegos móviles modernos. Se siente como si estuviera cambiando de opciones. Sin embargo, necesita empezar a prepararse para 2 escenarios de Koan Milla. De pronto recibe un mensaje que dice que ha recibido un corazón de parte de su amiga Yuna Ari, comentando el prota que ella está realmente metida en eso. De pronto Rami le comenta que están todas trabajando duro, pero él está absorto en un juego móvil. El prota le pregunta si la práctica ya terminó. Respondiéndole Rami que es el descanso, vino a buscarlo ya que no estaba alrededor. Preguntándole por qué no le está pidiendo sus habilidades con el tarot esta vez. Pensó que le pediría que lea el futuro de Milla como la última vez. Comentándonos el prota que es porque las cosas todavía están dentro de límites predecibles. El prota le comenta que creía que no sería adecuado confiar en esas habilidades. De todos modos, dijo que cuando se involucra la predicción siempre es incompleta. Las cosas pueden cambiar en cualquier momento, o por otro lado, ellos pueden cambiarlas. En lugar de alivio prematuro o ansiedad vaga, prefiere solo hacerlo lo mejor que pueda con lo que tiene ahora. Rami le dice que esas cosas muy maduras que dice, pero son ellas las que subirán al escenario, no él. Pero tiene razón, está incompleto. Así que, lo intentará sin mucha expectativa, pero ella tuvo el premio gordo. El prota le pregunta qué significa eso. Respondiéndole Rami que a pesar de que la predicción del futuro de Milla sigue distorsionada, las cartas del juicio sigue siendo dibujada repetidamente. De hecho, contrario a lo que parece, generalmente no significa nada malo. Significa juicio antes de la salvación, resurrección y cambio. Pero para la gente en la industria de entretenimiento como los actores, es diferente. Un cambio en una situación donde ya se está recibiendo mucho amor. Significa una caída. Significa que un escándalo surgirá. Todo lo que puede prever es la palabra clave escándalo. No sabe que eso cuándo va a pasar. Quizás podría pasar incluso hasta que todo eso se acabe. Así que lo que está diciendo es, ¿qué tal si expone el escándalo primero? Un tiempo después, vemos al prota que nos muestra qué pasó después. Entonces este le preguntó a Rami que cómo exponen un escándalo cuando ni siquiera saben qué es. Respondiéndole esta que es por eso que él y ella deberían investigar. No es como que no tenga ninguna pista. Tiene una amiga muy confiable en ese sentido. Ha adquirido rumores impactantes relacionados con Milla. Si verifican y reúnen pruebas personalmente, entonces pueden hacer que Chunja los ponga al mundo. El prota nos cuenta que en la novela también había esa rivalidad entre Dahi y Milla. Sin embargo, Dahi estaba en su modo de chica buena. Ignoró suavemente los ataques de Milla. Y luego al día de la función sin mucha confrontación. Pero justo antes de la batalla de actuación, Milla soltó sus sucios trucos ya preparados. Y uno de ellos específicamente, fue crear revuelo mediático a través de un escándalo forzado. Ellos retorcieron la entrevista de Dahi. Y empezaron a circular rumores sin fundamentos. Con el propósito de afectar el estado mental de Dahi. Así que la predicción de Rami esta vez está a mitad bien, mitad mal. No es un futuro en el que el escándalo de Milla erupciona. Pero en lugar de que Milla cree un escándalo para Dahi. Pero incluso así, él estuvo de acuerdo con la sugerencia de Rami porque parecía una buena oportunidad para acercarse a Milla. De esa manera, será más fácil prevenir otros escenarios. Y saludando a Rami comenta que ya está aquí. Rami al verlo le devuelve el saludo. El prota le comenta que qué pasa con ese outfit, diciéndole que destaca demasiado. Rami enfadada le dice que cómo puede ser esas sus primeras palabras. Normalmente, sería algo como, Rami se ve linda o algo por el estilo. El prota le comenta que quiere decir, que se ve linda pero, están siguiendo a alguien hoy. Rami le responde que en cualquier caso, verse como él sería más sospechoso. Y no es seguir, es infiltrar. El prota confundido le pregunta que a dónde. Contándole Rami que hace unos años, hubo un gran escándalo en la industria del entretenimiento. Fue un escándalo de explosión relacionado con el entretenimiento para adultos. El prota le comenta que lo sabe. Incluso él, que no está interesado en esas cosas, sabe acerca de ellos. Miembros de grupos famosos fueron atrapados y todo. Rami le cuenta que eso solo fue temporal. El lado oscuro de la industria del entretenimiento se ha escondido cada vez más. Es un lugar llamado V. En la superficie,
Dice ser un club social de solo miembros, en el que incluso menores pueden entrar. Pero en realidad, es un club completamente aislado de entretenimiento secreto dentro de la industria. Hay todo tipo de historias sobre famosas estrellas de Hollywood vistas entrando y saliendo. Y actividades ilegales pasaron encubierto. El prota le pregunta si hay un lugar como ese realmente existiendo. Y nos comenta que por qué la novela y la realidad se mezclaron. ¿O es la realidad más extrema que la ficción? Y le pregunta que qué tiene que ver ese lugar V con Milla. No puede creerlo, pero quizás. Pero Rami interrumpiéndolo le dice que hay información de que Milla frecuenta V. Y gobernó ahí como una reina. Comentando el prota que sí como una reina. Y nos comenta que como esperaba, estaba completamente equivocado. Por lo que sabe, Milla odia el alcohol. En la novela ellos limpian la imagen de Milla, haciendo más de 10 episodios de Flashbook. El autor soportó todo tipo de críticas, incluso dejó de publicar en un momento. Pero a juzgar por el contenido que salió en ese momento, ese es claramente su sello. Rami le comenta al prota que Milla era una ignorante de volverse una actriz. Esa debe ser la primera vez que se vio involucrada con V. Y escuchó que el calendario de Milla está sospechosamente vacío hoy. Si ella aparece en V entonces, ellos, que están infiltrados, lo tendrán todo en cámara. Si Chun-Ha expone el escándalo con eso, ganarán incluso antes de que la batalla comience. El prota comenta que se siente un poco descarado pero está bien. La Ami enfadada le pregunta que cómo que descarado. Diciéndole que él ha sido demasiado pasivo. Ni siquiera escucho que le dijo que se ponga de rodillas. Además, es su competencia. Si va V está pidiendo por eso. Y le pregunta el prota si ese es el tipo de mujeres que le llama la atención. Respondiendo al prota que no lo es, realmente no lo es. Mientras nos comenta que si ella no sabe que Milla es una enemiga de los fans de Daji. Incluso él, como una de las primeras opciones de Daji, realmente odia a Milla. En otra escena, el prota le pregunta a Rami cómo consiguió toda esa información. Si es de ese confiable amigo que mencionó antes. Respondiéndole Rami algo avergonzada que le dijeron que se encargarían de las cosas relacionadas con su familia. Y le dijeron que se mantuviera oculta por un tiempo. Pero ahora es escoltada por atraer mucha atención debido a la audición. Así que le pidieron que le diera vuelta a la situación rápidamente. Y encontraron esa información para ella. De pronto el prota comenta que espere un momento. Necesita cambiarse de ropa. Respondiéndole Rami que dejé esa ropa en el locket por el momento. Puede recogerla luego cuando se estén yendo a casa. El prota le pregunta que de qué está hablando. No se suponía que tendría que infiltrarse con ese outfit. Respondiéndole Rami que ella preparó la ropa que usará. El prota le pregunta entonces cuál era el punto de haber comprado eso justo ahora. Respondiéndole Rami que es un regalo de su parte. Las estaciones cambiaron y cree que no tendrá ropa que ponerse. Incluso si se hace pasar normal con solo una chaqueta, no tendría ropa casual de verano, por lo que volvería a hacer un desastre de moda. El prota le responde que eso es muy cierto, no tiene nada que decir. Rami le dice que use esa ropa la próxima vez que vayan al salón. Pero el prota pregunta que cuál es la ropa que tiene preparada. Y abriendo la bolsa dice que qué rayos es eso. No hay manera. Un tiempo después, vemos a Rami que le mostraba su invitación al miembro de seguridad. Y procediendo a entrar a la sala. Y nos comenta que no habría venido a un lugar como ese si no fuera por el trabajo. Pero bueno, empezará por buscar al prota. Rami tomando asiento le dice al camarero que le dé una cenicienta. Nos comenta que él debería de estar por esa área. De pronto el camarero le dice al novato que el piso está resbaloso en esa área. Respondiéndole este que está en eso. Y vemos que se trataba del prota. Que le decían que luego vaya a lavar los baños. Mientras nos comentaba que por qué le pasa eso solo a él, Rami nos comenta que no se puede hacer nada. La apuesta de la entrada era demasiada para él. Y le dice al prota que se esfuerce. Un tiempo después, Rami le comenta al prota que finalmente es su descanso. Respondiendo el prota que finalmente puede recuperar su aliento. Y le pregunta por qué a las mariposas sociales le gusta ese tipo de lugares. Es tan ruidoso que sus oídos se están entumeciendo. Rami le responde que bien, esa es la mentalidad. Le dice que no vaya a lugares como ese cuando esté en la universidad, si no quiere verse involucrado en ningún melodrama. El prota le pregunta que si esa bebida no tiene alcohol. Respondiéndole Rami que por supuesto, incluso si no tiene, puede insistir que sí. Deberían de borrar la etiqueta, o solo pretender que se emborracharon con refresco. Comentándole el prota que no bromea acerca de eso, podría meterse en un problema. Pero de todos modos, quizás sea porque funcionó, pero eso sabe muy bien. Comentándole Rami que quizás también por la atmósfera ahí. Miró un poco por su cuenta,
el área del escenario se ve bastante normal, así que, también ellos deberían de disfrutarlo, deberían de divertirse un poco. Rami al ver al prota sonrojado le pregunta qué le pasa. Su cara se está poniendo toda roja. Está rodeado de tantas chicas, y aún así no es inmune a ellas. El prota sonrojado le comenta que ya ella lo sabía. Así que ¿por qué lo molesta? Pero más importante, le pregunta si la encontró mientras estaba mirando. Rami le responde que aún no ha encontrado a Milla, pero encontró la carnada. Y señalando hacia una mesa comenta que es la chica de pelo rojo, contándole que solía estar en el mismo grupo de Milla. Los rumores acerca de ellas son bastante desenfrenados. Cosas como que tienen relaciones desordenadas con hombres, porque es adicta a la vida nocturna. El prota le pregunta que entonces Milla frecuencia a esos lugares, respondiéndole Rami que hay altas probabilidades de que hable con esa chica. Él le comenta que tiene sentido, y le pregunta qué tienen que hacer. Esconderse y escuchar a escondidas. Rami le dice que espere, no arruine eso. Todo lo que necesitan es una foto probando de que Milla estuvo ahí. Simplemente pasen un rato y esperarla pacientemente. Eso también es parte de la infiltración. El prota comenta que está usando ese tipo de ropa ahora mismo, y tiene algo de adversión a ese tipo de culturas sociales. No cree que vaya con él. Rami enfadada le dice que a quién le importa. Solo quiere divertirse con él, preguntándole si es importante lo que otras personas piensen. Si acaso ella no es más importante. Y tomándolo del brazo le dice que se apure, comentando el prota que de hecho él nunca ha bailado. Y vemos cómo se divierten. Un tiempo después, Rami le pregunta al prota cómo se siente, si no es refrescante sudar juntos. Respondiendo el prota que sí, supone. Rami con una risa le comenta al prota que deberían de volver la próxima vez. Comentando el prota que no vinieron a divertirse, están infiltrados. Rami le dice que no tiene que ser ahí, hay otros club para adolescentes iguales. Se divirtió más de lo que esperaba. El prota le comenta que tiene que regresar ahora. Su descanso terminó hace rato. Y le pide que le avise discretamente cuando llegue Milla. Mientras se despedían, de pronto llega un tipo que le dice a Rami que esos pasos de baile fueron bonitos. Y le pregunta si ella también está en la industria, es lo que suena normalmente. O debería de adivinar, era una bailarina de fondo. Rami nos comenta que es un asco, tan anticuado y estereotipado. El tipo le comenta que si puede presumir un poco, ha recibido muchos intensivos recientemente. Así que reservo una mesa hoy, preguntándole si quiere divertirse. Mientras Rami le decía que estaba bien, el tipo le comenta que es la mesa junto a la pared. Rami nos comenta que es justo a la pelirroja. Eso podría ser perfecto para escuchar a escondidas si Milla aparece. Rami suspirando le dice que de acuerdo, solo un momento. Respondiendo el tipo que solo será un momento. Pero de pronto vemos que jalan a Rami, siendo este el prota, que le decía al tipo con una mirada seria que ella es suya. Así que no coquetee con ella. El tipo le pregunta quién es él. Mientras Rami le explicaba el prota que no es lo que parece. El prota con una mirada asesina le dice que no se mueva. El tipo un poco asustado comenta que él era el que estaba con ella. Era algo ridículo verlos. Está claramente fuera de su liga. Y con esa ropa, preguntándole si es un trabajador de ahí. Es una cara nueva y despistada, preguntándole qué está tratando de hacer. Si vive en un basurero, creerá que el mundo no es nada más que basura. Realmente odia a los tipos como él. Habiendo llegado hasta ahí, no son todos los mismos. ¿Quién se cree que es? Actuando tan fuerte y poderoso. Y acercándose le dice que si acaso quiere morir. El prota con una sonrisa responde que siquiera sabe lo que eso significa. Y le dice al tipo que al menos lea acerca de la muerte, antes de decir algo como eso. El tipo enfadado le dice que si realmente lo está pidiendo. Pero Rami ya harta le da con su zapato. El prota llevándose a Rami le dice que de ahora en adelante sea más cuidadosa. Le dijo que era peligroso estar ahí. En que estaba pensando en tratar de seguirlo. Rami le responde al prota que realmente tenía un plan. Ya que la mesa junto a la suya es la mesa de la pelirroja. Pero vemos como el prota sigue con su expresión seria. Rami le comenta que si acaso estaba preocupado por ella. ¿Y a qué se refería con que ella es suya? Podría ser. Pero soltándose, se disculpa con el prota. Diciéndole que no lo volverá a hacer. El prota suspirando le dice que no deberían de estar en un lugar como ese para hablar. Es linda, cualquiera puede verlo, así que debe ser más cuidadosa. Mientras Rami asentía, nos cuenta que el prota le dijo que es linda. Un tiempo después, el prota comenta que eso debería de ser suficiente para escuchar a escondidas. Fingir estar arreglando la puerta de esa manera. Y pasando a la mesa de la pelirroja,
Uno de sus compañeros pregunta si realmente vendrá Milla. La pelirroja comenta que si no aparece. Ellas solían ser idol juntas. Además ella tiene una deuda pendiente. De pronto alguien pregunta si realmente tiene una deuda con ella. Y vemos que se trataba de Milla, que le vuelve a preguntar directamente qué deuda tiene con ella. La pelirroja le pregunta cuándo llegó. ¿Y por qué llegó tan tarde? Milla le dice que ella tenía algo importante que decirle. Le dijo que no la llamara para ese tipo de cosas. La pelirroja nerviosa le dice a Milla que se siente un momento antes de irse. Sus compañeros le dicen que se siente y se relaje un poco con ellos. Mientras uno le pasaba una bebida, Milla de un manotazo se la tumba, haciendo que el ambiente se tense. Milla a punto de irse le dice que es patético, aún vive de esa manera. Claramente le dijo que se detenga. La pelirroja enfadada dice que cómo puede hacerle eso. Si no fuera por ella podría haber triunfado también. Pero engatuso al jefe, y acaparó todas las promociones para ella. Ella se volvió popular, y su grupo se separó. Y luego incluso su contrato fue terminado. A diferencia de ella ya está grande y no tiene otro camino que tomar, incluso ha tocado fondo. Terminó en una agencia de nivel inferior. Pero aún está intentando lograrlo. Incluso está tratando de utilizar sus conexiones con ella. Milla lanzándole una bebida a la cara le dice que si eso es un gran problema. Si es un problema, debería de controlarse. Le dará un consejo, ya no tiene talento. Deje la industria tan pronto como pueda. Mientras Rami comentaba que eso era lo que esperaba, el prota nos cuenta que entiende la esencia de cómo funcionan las cosas ahora. Por supuesto, en la novela tales historias de fondo no surgieron. ¿Por qué se dejó de publicar en el comentario de la receta de Galvig? Pero ya sabía que ella había sido una idol antes. Y entre los miembros de Discord, es un cliché común. Especialmente cuando una persona triunfa entre otras muchas. Hubiera sido más inusual que no tuviera celos. Pero vamos, es eso todo lo que el autor de la novela tenía planeado. Arreglar una persona tan molesto y lleno de complejo de inferioridad. Milla también tiene su propia lucha. ¿Es eso algún tipo de bloqueo? Es un concepto obsoleto de hacer 10, o tal vez 20 años. Rami comenta que al final, Milla estaba literalmente perdiendo el tiempo. Pero parece que no ha hecho nada escandaloso. Logró obtener algunas imágenes, pero de pronto alguien le quita el teléfono, siendo esta Milla, que les decía, ¿qué están haciendo ellos dos ahí? Milla les dice que pensó que solo eran groseros. Resulta, que pueden que sean desconsiderados también. La actuación de las actrices principales está a la vuelta de la esquina, y aún así, se atreven a perder el tiempo en un lugar como ese. Pero ahora que fueron atrapados con las manos en la masa, quieren pelear sucio con ella. Rami nos comenta que cree que se distrajo mientras se divertía con el prota. Aunque estaba junto a su lado, fue una tonta. Si eso se vuelve un problema, estarán en desventaja. A diferencia de las personas groseras de ahí, Daji siempre ha mantenido una imagen pura. Si el mismo escándalo sale a la luz, ellos serán los que pierdan. Es por eso que intentaba atraparla en el acto de un crimen definitivo. Pero acabó entregándole la oportunidad de contraatacar. Milla les comenta que si no tienen las agallas, solo discúlpense y terminará todo ahora. Por supuesto, meras palabras no serán suficientes. Mientras Rami le decía que no le diga que otra vez, ella nos comenta que ella realmente está tratando que el prota se arrodille ante ella de nuevo. Pero Milla lanzándole el teléfono le dice que de acuerdo. Lo dejará pasar, diciéndole que solo se vayan de una buena vez. Rami confundida le pregunta que cuál es su agenda. Milla le responde cuál sería el punto en hacer que se arrodillen ahora, no sería divertido. Escuchó que ellos perdedores también estaban practicando en la batalla de actuación en la Cadol Festa con esa novata. Tendrán que arrodillarse frente a ella delante de todo el mundo de todas formas, así que no quiere estropear la diversión demasiado pronto. Por eso los dejará ir hoy. Rami nos comenta que no se siente bien, pero aún así supone que es algo afortunado. Y le susurra al prota que por ahora deberían de retirarse. Pero el prota con una mirada seria le responde a Milla que sí es en serio, diciéndole que ya no puede soportarlo más. Pero antes de irse solo de preguntar a una cosa. ¿Alguna vez ha pensado en arreglar esa asquerosa actitud de ella? Milla le responde que quién es él para hablar informalmente, siendo tan solo un manager. Y le está respondiendo cuando debería estar abrumadoramente agradecido. El prota responde que de acuerdo. Póngale un final a eso de una buena vez. Y nos cuenta que originalmente en la novela el desarrollo fue el siguiente. Las amenazas de Milla se desarrollaron en otra situación. Milla apuntó a atormentar al protagonista y a Daji, convirtiendo al protagonista en su manager temporal. Entonces, ella participó en un show de variedades llamado 3 comidas al día.
y ambos quedaron atrapados en las montañas debido a una tormenta repentina, obligándolos a pasar toda la noche juntos. Y ahí es como Milla comienza a contar su triste historia. Ella tenía un padre abusivo en una familia monoparental. El único miembro de su familia que la rescató de su infierno fue su abuela. Gracias a ella, Milla pudo seguir su sueño de convertirse en una actriz. Pero su historia, también trágica, no resonó en absoluto. Y cuando las reacciones de los lectores se volvieron frías, el autor, como si estuviera haciendo un alboroto, terminó sacando 11 capítulos consecutivos de Flashibot. Como resultado, el autor recibió una reacción violenta y terminó descontinuando esa parte, marcándolo como el primer gran fracaso de la novela. Aún así, él estaba dispuesto a seguir esa ruta de la historia, ya que Milla eventualmente se une como heroína. Creía que mantener el estatus era la mejor manera de hacer las cosas. Sin embargo, si las demás sufren emocionalmente debido a eso, no sería eso perder el punto por completo. Así que la novela y todos sus desarrollos. Y le dice a Milla que está alto de ella. Ya no la considerará una heroína. Milla confundida le pregunta que de qué está hablando, diciéndole el prota que se asegurará de aplastarla por completo, y la hará arrodillarse y disculparse de regreso. Milla le responde que está bien. Si ella gana lo hará su manager, y lo entrenará como su mascota, así que lo espere con ansias. Un tiempo después, vemos a Jung, que recordando lo que le había dicho Nahari, está tartamudeando le dice que ella, pero Nahari interrumpiendo le dice que haga su elección rápidamente. La ayudará a ella y a su hermana Daji, o se volverá una enemiga para ella y para su hermana. Jung tomando una decisión, le dice que no puede aceptar lo que acaba de decir. Nahari decepcionada le comenta que parece que estuvo algo tentada, así que eventualmente, ella también se dará cuenta. Pasando con Jung nos comenta que ese no es el caso. Por supuesto, estuvo tentada por un momento. Eso es verdad, y quizás, solo quizás, puede haber sido así. Pero ahora tiene un deber. Ahora que conoce el secreto del prota. Solo ella tiene el deber de estar en el verdadero lado real del prota. Ya previó todos los incidentes que podían ser detenidos a través del guión. Lo primero que hay que comprobar entre los restantes es la iluminación. Y acercándose a un guardia le dice que ha venido a revisar el lugar del equipo de guionistas. Pasando con el prota nos comenta que de todos modos, la victoria de Daji sigue siendo una discusión inevitable. Todo lo que tiene que hacer es asegurarse de que pueda presentarse de una manera segura. Para hacer eso, primero tiene que aprender a diferenciar entre accidentes y planes. Los accidentes son, como el nombre implica, eventos que suceden por casualidad. Por ejemplo, que una luz del escenario se caiga y golpea a alguien. Por otro lado, los planes no son coincidencia, sino intencionales. En otras palabras, son los planes de Milla para lastimar a Daji. Hay dos planes, uno de los cuales es el escándalo forzado que ya había mencionado antes. Y el otro plan es, una bebida narcotizada. Debido a beber eso, Daji pierde la voz, enfrentando una crisis mayor durante la presentación. Así que, se estaba preguntando cómo prevenirlo. Pero fue el efecto mariposa de que Jung se uniera al equipo de guionistas. Noto que el guión cambió un poco desde ayer. Casualmente, un personaje fue removido. El personaje del autor que le entrega la bebida a Daji. El plan era posible porque esa actriz pertenece a la agencia de Milla. Gracias a eso, se resolvió sin que él tuviera que hacer nada. Así que ahora, solo tiene que prepararse para el escándalo forzado. De pronto vemos a Daji que le preguntaba al prota qué es lo que sigue en el programa. El prota le responde que tenía un rodaje, pero se pospuso por la diosa Idol. De todos modos, solo tome un descanso. Y le pregunta cuándo es el día del Hangul. Daji confundida le pregunta que por qué le pregunta eso tan de repente. Respondiéndole el prota que se apure y responda. Y le pregunta cuándo son las elecciones generales. Además, cuál es el orden de las reformas de Gaaba y el golpe de Gapsin. Y nos comenta que un reportero de la extensión de entretenimiento, que tiene contacto con la agencia de Milla, le hará a Daji preguntas de contenido general. Y si ella tarda en responder, escribirán artículos maliciosos y comentarios para distraerla y preocuparla. Eso es escándalo forzado para ella. Y las contramedidas para resolver eso es, y le sigue preguntando a Daji, ¿cuál es el suplemento nutricional entre el Propoufal y la Propolis? Daji le pregunta si él cree que viene de otro planeta. Si acaso la está menospreciando. El prota le dice que está bien, lo van a dejar por ahora. Y se preguntaba cuál era la respuesta. Daji le comenta que parece que ella no es la que necesita estudiar. Comentándonos el prota que irá mañana a la sala de espectáculos y prevendrá todos los accidentes. O eso es lo que esperaba. Preguntándose por qué todo está bien. Si acaso recuerda mal.
Eso definitivamente se caerá durante la actuación. Y nos comenta que ese foco de ahí es el único nuevo, eso significa que lo reemplazaron porque se rompió. No es solo eso, es lo mismo para otras cosas menores también. Por alguna razón, todo ya es a prueba de accidentes. Así que en otras palabras, se sacó la lotería. Cierto, porque estaba sobrepensando los puntos seguro, alguien del SAT debe haberse dado cuenta. Todo el tiempo algún efecto mariposa ocurre como hasta ahora. Pero siempre salió de mala manera. Pero a veces, tenía que salir de buena manera también. Finalmente tuvo suerte. Que es él, que si sigue teniendo siempre mala suerte, ¿quién tiraría de la gacha por él? A veces, él igual puede tener buena suerte. Un tiempo después, julio 23, la diosa idol batalla de 1. El director Gipil comenta que terminen el ensayo con eso. El éxito de su película también depende de esta actuación. Espera contar con ellos desde mañana. Mientras los empleados recogían el equipo, vemos al prota comentándole a las chicas que no practiquen más por hoy y se retiren a casa temprano. Descansen bien, ya que es importante controlar su estado físico ese día. Sirin temblando le dice al prota que si ella no practica se pone muy nerviosa y temblorosa. Respondiéndole le prota que claramente puede verlo. Rami acercándose comenta que ella también estaba sorprendida por lo grande que es el escenario. Así que, con el espíritu de que todas hagan lo mejor que puedan, podría decirle algunas palabras alentadoras. El prota pregunta si tienen que hacer eso ahora. No es como si fueran directamente a la actuación. Yun comenta que eso parece bien. Estarán ocupadas en el día de todas formas. Daji uniéndose a la conversación comenta que fue el que subió la apuesta. Tuvo un momento de odio con Milla después de todo. No es ahora esa batalla una que absolutamente no pueden perder. Eunyeon comenta que ella también quiere oírlo. De alguna manera, siente como si su cariñito fuera a decir algo espléndido. El prota resignado les dice que lo tiene. Les comenta que entonces, esta es una línea de un manga de voleibol que le gusta. Ellos no necesitan milagros, de esa manera. En otras palabras, solo den todo de ellos basado en su práctica. Porque todas ellas son personas increíbles, que no serán derrotadas en cualquier lugar. Y juntando las manos, comentan que peleen. Bueno, ya estoy harto de esto. Ya se la saben 700 likes y 50 comentarios para la siguiente parte. Este güey fue el primero, y estos lo que estaban abajo, y nos vemos en el próximo video.